videito quería explicarles cómo realizar adición y sustracciones de radicales, es decir, suma y resta de radicales. Antes de empezar, quiero que notemos la diferencia entre radicales semejantes con aquellos que no son semejantes. Fijémonos en el primer ejemplo. Este de acá. Términos con radicales semejantes. Fíjense en estos dos términos. Uno de estos términos es raíz de 3 y otro término es el 2 raíz de 3. Fíjense en que para que sean iguales, y arriba lo dice, tienen que tener igual índice y el mismo radicando. Fíjense en que el índice de esta raíz es 2 y el índice de esta raíz es 2. Recuerden que el índice es lo que está arriba en chiquitito dentro de la raíz. En este caso en realidad no hay nada, entonces por eso sabíamos que estábamos hablando de la raíz cuadrada o índice 2. Bien, el radicando recordemos que es lo que estaba dentro de la raíz. Fíjense que lo que está dentro de la raíz en este término es el 3 y en este término lo que está dentro de la raíz es el 3. Entonces decimos que estos dos términos son semejantes. Bien. Pasemos ahora a lo práctico. Si yo lo leo raíz de 3 y 2 raíces de 3, fíjense en que cuando lo leo se ve muy claro que estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿De qué estoy hablando? Y de raíces de 3, raíz cuadrada de 3. Recuerden que cuando uno habla de raíz, si no aclara el índice, es porque estamos hablando de la raíz cuadrada. Fijémonos abajo cómo los términos que coloqué ahí no son semejantes. Vamos a tomar otro fibrón. El primero es raíz de 3 y el segundo es raíz cúbica de 3. Fíjense en cómo son distintas cosas. ¿Por qué? Porque uno es una raíz cuadrada de 3 y la otra es una raíz cúbica de 3. Si yo al momento de nombrarlo incluso y al momento de leerlo en realidad, me doy cuenta que estoy hablando de raíces que son distintas. Raíz de 3 y raíz cúbica de 3 no son iguales. Mientras que en este caso de los radicales semejantes sí estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de las raíces cúbicas en ambos casos. Vamos a hacer otro ejemplo de radicales. Que pongo ahí fibrón. Radicales semejantes, por ejemplo, podría ser la raíz cúbica de 8, por ejemplo. Y otro término semejante a la raíz cúbica de 8 podría ser, por ejemplo, 5 raíces cúbicas de 8. Fíjense cómo estoy hablando de lo mismo en ambos casos. ¿De qué estoy hablando? De raíces cúbicas de 8. Mientras que otro ejemplo con radicales no semejantes podría ser, por ejemplo, la raíz cúbica de 9 y la raíz cúbica de 5. Estoy hablando de, o por ejemplo, 3 raíces cúbicas de 5, por ejemplo. Estoy hablando de distintas cosas. Estoy hablando de un lado de la raíz cúbica de 9, mientras que en el otro término estoy hablando de la raíz cúbica de 5. Son distintas raíces, estoy hablando de distintas cosas. Bien, pasemos entonces a la siguiente filmina, en donde ya vamos a empezar a sumar y restar radicandos. Veamos el ejemplo número 1. Dice, 3 raíces de 5 menos 6 raíces de 5 más raíz de 5. Ya al momento de leerlo uno puede darse cuenta que ambos términos, los 3 términos, porque si yo acá separo en términos, tengo un término, otro término y otro término. Los 3 términos me están hablando de lo mismo. ¿De qué me están hablando? Y de las raíces de 5 o raíz cuadrada de 5. Ambas formas de leerlo es válido. Y de hecho, para resolverlo, es como estar sumando algo, una cosa, como estar sumando X, como estar sumando naranjas o manzanas. Nada más que lo que estoy sumando y restando, en lugar de ser manzanas o naranjas o X, son raíces de 5. Pero al momento de sumarla y restarla se hace como si fueran manzanas. 3 raíces de 5 menos 6 raíces de 5. ¿Cuántas raíces de 5 tengo? Tengo que restarlas porque son distintos signos, o lo hago con la calculadora si tengo alguna duda. Me quedan menos 3 raíces de 5 más raíz de 5. Recuerden que en este caso donde parece no haber coeficiente es 1, es una raíz de 5, así que retrocedamos. Tenía menos 3 raíces de 5 más raíz de 5, entonces tengo menos 2 raíces de 5. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Primero separo en términos, hay 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 términos. Bien, fijémonos entonces
en el primer término. Menos 2 raíces quintas de 2. Bien. Más 3 raíces cúbicas de 4. Ya ahí me doy cuenta que entre este término y este término no son semejantes. ¿Por qué? Porque una es una raíz cúbica, la otra es una raíz quinta y de hecho el radicando, lo que está dentro de la raíz, no es igual. Así que efectivamente ya puedo localizar en este ejercicio que tengo términos que no son semejantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar, por ejemplo, con verde los términos que sí son semejantes. Este término verde son menos 2 raíz quinta de 2. Ya dijimos que el del lado no era semejante. El que le sigue, 3 raíz quinta de 2. Fíjense en cómo este término, estoy hablando de la raíz quinta de 2, así que lo voy a marcar con verde. Y el que le sigue ya me habla de la raíz cúbica de 4. Si tomo otro fibrón, voy a notar que este término de acá, celeste, es igual a este de acá. ¿Por qué? Y porque en ambos estoy hablando de la raíz cúbica de 4. Una vez que identifiqué qué términos son semejantes con cuáles, llegó el momento de resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, los términos que son semejantes sí los puedo resolver entre ellos porque son exactamente lo mismo. Es como si yo les dijera, por ejemplo, 2 manzanas más una naranja más 3 manzanas. Y bueno, las manzanas las voy a poder sumar con las manzanas, mientras que las naranjas quedarán excluidas de esta suma o esta resta, porque es una fruta distinta a la manzana. Bueno, lo mismo sucede acá. En este caso, en los términos verdes, voy a tener que sumar la raíz quinta de 2. Si yo los observo, tengo menos 2 raíz quinta de 2 más 3 raíces quinta de 2. Al sumarlos me queda solo una raíz quinta de 2, de hecho acá la tenemos. Y ahora sí voy a sumar lo otro que claramente no lo podía mezclar con las raíces quinta de 2 porque son raíces cúbicas de 4. 3 raíces cúbicas de 4 menos una raíz cúbica de 4, ¿cuántas raíces cúbicas de 4 tengo? Y bueno, 2 raíces cúbicas de 4. Y fíjense, lo voy a borrar para que quede más despejado, cómo me queda acá uno de los términos y acá otro. Entre ellos, claramente no voy a poder hacerles nada porque son distintos términos. Y ahí termina el resultado. 5 raíz quinta de 2 más 2 raíces cúbicas de 4. Entre ellas, claramente no las voy a mezclar. Pasemos entonces, al siguiente ejemplo, el ejemplo número 3, donde, bueno, por supuesto ya la dificultad va aumentando. Dice, primero vamos a leerlo y voy a aprovechar para marcarlo con algo. 3 raíz de 45 menos 2 raíz de 80 más raíces de 450. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer y voy a identificar? Es que tanto el 45 como el 80, como acá el 45, el 80 y el 450 son números que no son primos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser factorizarlo. Fíjense en cómo en el margen derecho de la filmina puse la factorización de los 3 números, el 45, el 80 y el 405. Así que al igual que hicimos anteriormente para extraer los factores fuera de la raíz, es lo que vamos a hacer en esta primera instancia. Paso número 1 entonces, siempre que tenga raíces de números que no son primos, es factorizarlas y ver si hay posibilidades de extraer factores fuera de la raíz. Entonces hice mi factorización. Y fíjense en cómo en el paso siguiente, es decir, en este paso celeste, puse en lugar del 45, el 80 y el 450 su respectiva factorización. Fíjense, correspondiente por supuesto a estos de acá al lado. Bien, vamos entonces al siguiente paso. ¿Qué hice en el siguiente paso? Extraje todos los factores fuera del radical. En teoría, bueno, ya lo sabemos hacer porque lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, si estoy hablando de raíz cuadrada, como es este caso, ese 3 al cuadrado lo puedo sacar fuera de la raíz. Fíjense en cómo lo saqué. Correspondería a ese que acabo de pintar porque el otro 3... quiero tomar el lápiz, este 3 corresponde a este 3 que simplemente lo bajé, mientras que este 3 al estar al cuadrado y dentro de la raíz logré sacarlo para afuera.
Bueno, y así fui con cada uno de los términos, por supuesto separo en términos, fui eliminando los factores fuera de la raíz. Por ejemplo, ese 2 a la cuarta fue el equivalente a sacar 2 veces el 2, mientras que ese lo bajé. Y lo mismo sucedió acá con el 3 a la cuarta, es el equivalente a sacar, o el equivalente a escribir 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, sacar 2 3 para afuera de la raíz. Bien, básicamente entonces, si tuviera que resumirles este paso de acá, sería extraer todos los factores fuera del radical. Una vez que logré hacer eso, fíjense en que resuelvo lo que está, resuelvo lo que está fuera de la raíz. 3 por 3 es 9, 2 por 2 por 2 es 8, 3 por 3 es 9. Simplemente resolví los que estaban fuera de la raíz. Y ahora sí, si yo separo en términos acá y me fijo, puedo notar que lo que aparentemente arrancó siendo términos que no eran semejantes, terminan siendo semejantes. Fíjense en cómo me queda 9 raíz de 5 menos 8 raíces de 5 más 9 raíces de 5. Es decir, el equivalente a 3 raíz de 45 menos 2 raíz de 80 más raíz de 450. Es decir, que lo único que tengo que hacer es sumar estas raíces. 9 raíces de 5 menos 8 raíces de 5, una raíz de 5. Y a eso le sumo 9 raíces de 5, efectivamente el resultado me queda 10 raíces de 5. Fíjense en cómo escribí cada uno con su equivalente, digamos, respectivo a los números primos. Y efectivamente noté que eran términos semejantes, perdón. Bien, vamos con el último ejemplo, que es este de acá. De nuevo, fíjense en cómo, voy a tomar un fibrón, fíjense en cómo tengo la raíz de 8, la raíz de 80, la raíz de 18 y la raíz de 125. Y acá, perdón, que dije la raíz de 80 y es la raíz séptima de 80. Mucho cuidado con el índice. Bien, ya sabemos que ninguno de estos 4 números que están acá es primo. Así que lo primero que tengo que hacer es factorizar esos números para ver qué puedo sacar fuera de la raíz. Los factorizo. En el próximo paso escribo su factorización dentro de la raíz, es decir, en lugar del 8 voy a escribir 2 al cubo. En lugar del 80 voy a escribir 2 a la cuarta por 5. En lugar del 18, 3 al cuadrado por 2 y en lugar del 125, 5 al cubo. Básicamente su factorización. Una vez que tengo su factorización, ¿qué voy a hacer? Y bueno, extraer los factores fuera del radical. Por ejemplo, en este caso, la raíz la raíz cuadrada de 2 al cubo quiere decir que yo puedo sacar un 2. Yo en este paso lo hice como muy rápido, pero si ustedes lo quieren hacer más lento, se puede. Fíjense en cómo uno de los dos sale para afuera y el otro queda adentro. Es decir, si yo tuviese que escribir su desarrollo, les diría que la raíz cuadrada de 2 al cubo es lo mismo que hacer 2 al cuadrado por 2. Y eso ahí es un 2 que no me está saliendo. Ahí está. Es decir, este 2, al estar dentro de una raíz cuadrada y con un exponente 2, se va para afuera, que sería ese de ahí, y el otro sí me quedó dentro de la raíz. Bien, es decir, que en este paso de acá lo que hice en realidad fue sacar los factores que podía para afuera de la raíz. Bien. ¿Qué más? Sigamos al próximo paso. En este paso lo único que hice fue resolver. 3 por 2 es 6. Este de acá bajé el 7. Los 2 salieron, así que me queda 7 por 2 por 2, que me dio 28. Este lo bajé y este de acá lo bajé. Me queda entonces, o lo resolví mejor dicho, me quedan 6 raíces. Esperen que voy a borrar. 6 raíces de 2 más 28 raíces de 5 menos 3 raíces de 2 menos 15 raíces de 5. Si yo noto la diferencia entre uno y otro, puedo darme cuenta que este término es semejante con este término, mientras que este término
es semejante con este término de acá. Es decir, entre ellos el término celeste los voy a poder sumar o restar lo que corresponda y con los violetas también. Antes de continuar, acabo de notar que acá cometí un error y es el siguiente. Fíjense en cómo ahí ese 7 parece ser el índice de la raíz, mientras que en este caso lo puse abajo multiplicándose con una raíz cuadrada. Así que en este caso sería 7 por raíz de 80. Les pido mil disculpas ahí ese error. Es decir, me quedaría 7 por la raíz de 80, no la raíz séptima de 80. Bueno, y ahora sí volvamos a este paso. Voy a resolver los términos que sí son semejantes. 6 raíz de 2 menos 3 raíces de 2, el resultado que tengo son 3 raíces de 2. Y ahora vamos con los términos violeta o los términos que tienen raíces de 5. Me queda 28 raíces de 5 menos, ojo con ese menos 15 raíces de 5, me quedan entonces 13 raíces de 5. Y ese es el resultado final de mi suma y resta de radicandos. Entre ellos no los puedo sumar porque son términos que no son semejantes. Espero que les haya servido de ayuda este video y bueno, no duden en escribirme si tienen alguna pregunta o consulta para hacerme. Les mando un abrazo muy grande. Lo último que les digo, que en el Classroom le puse la fecha de consulta para el día 27. Para el día 24 a las 11 de la mañana. Así que bueno, intenten estar presentes en la clase de consulta, así podemos revisar algunos contenidos o incluso hacer ejercicios nuevos que nos van a venir muy bien para seguir aprendiendo este tema. Les mando un abrazo grande y se los extraño un montón.